En los rincones más sombríos, donde las sombras se funden con la niebla del amanecer y las historias que solo nos atrevemos a murmurar cobran vida, emergen los relatos más inquietantes y misteriosos. Entre callejones adoquinados y casas como la tuya, lo cotidiano se entrelaza con lo sobrenatural, donde los animales que tanto amamos parecen portar secretos oscuros que desafían la lógica y la tranquilidad de sus amos. Te invitamos a adentrarte en esta historia, donde un gato revela oscuros presagios a su dueña, sumergiéndola en un terror que jamás imaginó posible, donde un perro de aspecto macabro guarda en sus ojos un misterio tan profundo y siniestro que podría devorar el alma de quien se atreva a descubrirlo. Estas son historias que no solo se leen, sino que se sienten en la piel, transformando lo conocido en algo profundamente perturbador. Así que prepara tu mente, y sobre todo tu espíritu, porque una vez que entres en las siguientes historias y te asusté, no volverás a ver a tus mascotas como seres tan angelicales. Comenzamos. Hola, buenas noches. Me agrada la idea de ser la primera historia que compartas en este canal, pero he dudado mucho sobre si enviarla o no, ya que puede haber quien diga que no está relacionada con algo paranormal. Sin embargo, la duda sobre la pérdida de mi mascota me genera una gran intriga, especialmente por cómo sucedió. Me animo a compartirla con ustedes, porque quiero que más personas que han pasado por algo similar no duden en compartirlo y sean los protagonistas. La historia comienza cuando mi esposa y yo decidimos adoptar un pequeño gato cuando aún solo éramos novios. Siempre he tenido la creencia de que las mascotas nos eligen a nosotros y que nosotros, los humanos, solo tenemos la suerte de encontrarlas. Así le pasó a mi esposa, o al menos eso creo yo. En el momento en que nos encontramos con Blue, un gato con ojos celestes, mi esposa estaba pasando por un momento emocionalmente muy complicado, aunque fue difícil para mí notarlo. En cuanto ella se encontró con ese gato, supo que tenía que ser él, pues hasta ese momento ella nunca había tenido una mascota. En ese tiempo, yo ya tenía mis otras dos mascotas, mi gata y un perrito que llevaban más de 3 años conmigo. Aunque ella los conocía por nuestra relación, nunca los sintió realmente suyos. Pasamos del noviazgo a una relación más formal y decidimos vivir juntos. Al principio nos mudamos a un apartamento pequeño, pero pronto sentimos que el espacio no era suficiente para nuestras 3 adoradas mascotas. Sentí que no era el lugar adecuado para ellos, y como tengo el error de dejarme llevar por esos pensamientos, bueno, en conclusión, fue un total error. Buscamos un lugar más grande para nuestra nueva familia, y terminamos encontrando una pequeña casa suficientemente amplia para adaptar un espacio para las mascotas. Nos instalamos, y aunque a mi esposa le gustaba mucho el lugar, a mí me causaba un poco de inseguridad. Sentía que era muy tétrico y frío. Para ser honesto, en el fondo ella también tenía esa sensación, pero la casa era ideal para el estilo de vida que llevábamos en ese momento. Sentía que era algo que podía manejar. Ella tiene creencias sobre energías, limpieza de entornos y una cierta sensibilidad a ese tipo de cosas, y quizás por eso no terminaba de sentirlo como su hogar. Había algo extraño, pero decidimos ignorar ese sentimiento y nos mudamos. Transcurrieron los días con relativa normalidad, aunque estar ahí por las noches me causaba miedo, o al menos una incomodidad notoria. Sin embargo, me tranquilizaba ver a mi esposa bien y a nuestras 3 mascotas moverse libremente sin estar amontonadas. Dormían con nosotras en la cama, y Blue solía acostarse en el pecho de mi esposa. Como les digo, tenían una conexión especial más allá del entendimiento humano. Blue la cuidaba y protegía cuando estaba triste o enferma, como si supiera que se sentía mal
y eso era algo que me hacía sentir bien, ya que veía a mi esposa feliz. Una noche, mientras mi esposa y yo jugábamos y nos hacíamos cosquillas, diciéndonos el típico te amo, no, yo te amo más, algo que no tengo forma de explicar. No tengo forma de prepararlos para esto, así que simplemente lo diré. Blue se recostó en el pecho de mi esposa, la miró fijamente y le dijo, te amo. Nunca había escuchado algo tan claro. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y mi esposa, muy asustada, respondió, yo también te amo, pero no me lo vuelvas a decir. Sin saber qué más hacer o decir, quedamos en silencio. Toda mi vida he tenido mascotas. Desde muy pequeño, mi papá me inculcó el respeto hacia ellas, entenderlas y verlas como parte de nuestra familia. No sé si han visto esos videos virales de redes donde los gatos, entre maullidos, parecen pronunciar frases como Raúl o me ahogo. Videos que dan ternura, pero esto fue diferente. Esto fue más allá de un simple maullido para mi esposa y para mí. Fue una sensación muy extraña, sentir miedo pero a la vez no demasiado, porque era nuestro gato, porque lo amábamos. Es muy difícil de explicar. No lo hablamos, no lo mencionamos. Quisimos hacer como si eso no hubiera pasado, pero a partir de esa noche, la vibra de la casa comenzó a sentirse muy pesada. Iniciaron una serie de cosas que hasta el día de hoy no logro entender. Blue empezó a temer estar solo. No dormía ni estaba tranquilo si mi esposa no estaba en casa. Por una extraña razón, mi perro pasaba todas las noches en la sala observando un en la pared o acostado en el sillón, pero mirando hacia esa dirección. El ambiente se volvió opresivo y tanto mi esposa como yo comenzamos a sentirnos cansados y ojerosos. Algo claramente no estaba bien. Siendo honesto con ustedes, yo ya no dormía. Eso lo pude notar, porque siempre he tenido un sueño muy ligero, y por alguna extraña razón, por las noches me quedaba despierto con el gato hasta que me vencía el sueño. Mi esposa sentía que su energía se drenaba muy fácilmente y comenzaba a reflejarse físicamente, un cansancio del que no hablábamos. Estábamos ojerosos, pálidos, y cada vez nos daba más miedo estar en casa. Desde lo más mínimo, como levantarse al baño en la noche o apagar las luces, producía un miedo enorme. Ambos empezamos a entender y aceptar que algo había cambiado, que algo era distinto con nosotros y con nuestras mascotas. El miedo permanente que ahora sentía Blue tampoco era normal. Cuando no estábamos en casa, encontrábamos a Blue escondido en el ropero, entre la ropa y a mi perro inmóvil, vigilando. Decidimos entonces, con mucho pesar, buscar un nuevo lugar para vivir que tenga el suficiente espacio para nosotros, pero todo parecía ponernos trabas. Me quedé sin trabajo y el dinero simplemente no rendía. No pudimos avanzar. Les juro que trabajamos mucho para lograr mudarnos, pero siempre surgía algo. Un día, después del trabajo, sentí la necesidad de visitar a mi mamá. Mi esposa me acompañó y de hecho pasamos la noche allí. Por primera vez en semanas, pudimos dormir bien y descansar. Al día siguiente, después del almuerzo, nos despedimos y volvimos a casa. Tenía muchas ganas de llegar y ver a mis animalitos porque tenía el presentimiento de que algo no estaba bien. Efectivamente, algo les pasó esa noche. Al llegar a casa, mi perro no nos recibió ladrando feliz como siempre. Lo encontramos escondido dentro de un mueble, muerto de miedo, y no salía aunque ya estábamos allí. También encontramos una mancha extraña en la pared. No sabíamos cómo se había formado, pero no pudimos limpiarla por más que lo intentamos. Yo estaba muy nervioso esa noche, cuando me despertaron unos piquetes en los pies. Me revisé, vi muchas pulgas y pequeños moretones. Como cualquier persona con mascotas, me preocupé
revisé a mis animales, pero no tenían ni una sola. Al día siguiente, los llevamos al veterinario y los vio completamente sanos, pero esa noche volví a sentir piquetes y ahora había todavía más pulgas. Los moretones se habían tornado oscuros. La casa estaba completamente infestada. Estaban por todos lados y en cada paso que dábamos sentíamos cómo subían por nuestras piernas. Tuvimos que irnos, porque de verdad era imposible permanecer allí. Nos fuimos a casa de mi suegra y volví a revisar a mis mascotas. En cuanto a mí no me importaba mucho las heridas y moretones que había visto. Bueno, ellos no tenían pulgas, pero encontramos algo peor. Tenían heridas vivas que se asemejaban a mordidas hechas por otros animales. Al día siguiente, los llevamos al veterinario de nuevo y él se sorprendió de verlos así. Parecía, según nos dijo, que hubieran tenido una plaga de pulgas desde hacía meses, algo que era completamente imposible porque apenas un día antes no había encontrado ni una sola. Por alguna razón, el más afectado era mi perrito Pipo. Después de una semana, reunimos valor para regresar a la casa, vaciarla y entregarla. Al entrar, no había rastro de pulgas, como si nunca hubieran estado allí, pero la mancha en la pared había crecido y tomado una forma monstruosa. Sentí una mezcla de alivio y coraje al verla. Destruí muebles, rompí cosas y tiré todo lo que pude, llevándome solo un poco de ropa y documentos importantes. Mientras estábamos limpiando, un charco de sangre enorme se formó en el piso. No sé por qué, pero sentí que era de mi perro Pipo, y lloré mucho mientras limpiaba. Me imaginé lo peor. Quizás solo era la desesperación por salir de ahí. Entregamos la casa y finalmente nuestras mascotas se recuperaron por completo. Podíamos sentirnos aliviados. Nos mudamos a una nueva casa y decidí enviar a mi gatita y a mi perro a casa de mi mamá, ya que allí tenían un patio para jugar. Algo me dijo que era lo mejor, que lo necesitaban, así que Blue se quedó con nosotros. El primer mes en la nueva casa fue tranquilo. Pensamos que ya nos habíamos librado de aquello tan feo que nos hizo sentir tan mal, pero luego Blue comenzó a adelgazar y a comportarse de manera extraña. Exactamente a las 4 de la mañana despertaba maullando y se escondía en el ropero. Pasó un mes en el que el gatito no parecía mejorar, por más que lo intentábamos. El veterinario volvía a revisarlo y no encontraba nada. Una mañana, mi esposa, antes de salir al trabajo, mientras Blue la seguía a la puerta como siempre, se volteó para despedirse e inexplicablemente le dijo: «Si te tienes que ir, lo voy a entender. Puedes irte, bebé, sin preocupaciones, solo ya no quiero que sufras». Esa tarde, Blue salió corriendo de la casa de repente y no pude alcanzarlo. Esa fue la última vez que lo vimos. Desde entonces, la mala vibra desapareció. Todo lo malo que sentíamos se fue de repente, como si hubiera seguido a Blue. Un amigo cercano nos preguntó poco después si nuestro gato había regresado. Le dijimos que no, y él nos hizo una pregunta que consideramos muy extraña, ya que no le habíamos contado a nadie. ¿Alguna vez su gato les habló? Mi esposa tardó en responder, pero finalmente le contó lo que había sucedido. Él respondió algo que aún nos sigue doliendo. Nos dijo que cuando un gato habla, debe irse porque ha roto una regla necesaria para estar con nosotros. Dijo que Blue tenía que irse, aunque nos amaba. Mi esposa, con lágrimas en los ojos, dijo que sabía que Blue había muerto, que había ido a despedirse, que sabía que no podía quedarse porque lo que estaba en la casa era más fuerte que él y que estaba sufriendo cada día que seguía con nosotros. Pero Blue se resistió porque simplemente nos amaba demasiado. La amaba a ella. Esa conexión entre ambos era muy fuerte y un te amo desató todo
trayendo cosas a la casa que nunca vamos a poder comprender. Por último, cuiden a sus mascotas, que ellos nos protegen mucho más de lo que imaginamos. Gracias por estar hasta el final de mi historia. A lo largo de mis años, especialmente en los últimos de mi juventud, solía adentrarme en la búsqueda de historias que generaran verdadero miedo. Me fascinaba escuchar relatos paranormales que mis amigos compartían, lo cual me ha llevado a contarles mi propia experiencia. Recientemente, escuché y vi videos sobre animales que se comportan de manera extraña, y esto me motivó a compartir lo que viví hace casi 1 año y medio relacionado con ese tema. No poseo ningún don especial, no soy psíquico ni medium, pero siempre me ha apasionado investigar sucesos inexplicables. Sin embargo, mi caso es particular, ya que los fenómenos extraños no solo me ocurren a mí, sino también a mi hermana menor. Curiosamente, nacimos el mismo día, pero con 1 año de diferencia. Al igual que yo, ella es una entusiasta de las experiencias paranormales y siempre soñó con contar sus relatos. De hecho, fue ella quien me animó a compartir esta historia con ustedes. Hace casi 1 año, trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial cercano a mi pueblo. Durante el día, el ambiente laboral en los pasillos y tiendas era agradable, con la presencia de personas trabajando. Sin embargo, cuando el personal se retiraba y las tiendas cerraban, el ambiente cambiaba drásticamente. Durante mis rondas de vigilancia en la madrugada, el lugar adquiría una atmósfera inquietante, cargada de una presencia pesada y sofocante. En una ocasión, mientras patrullaba la parte trasera del estacionamiento una noche de fin de semana, escuché pasos resonando claramente detrás de mí, acompañados por una perturbadora sensación de ser observado. Con cada paso que daba, la urgencia de girar la cabeza para descubrir qué o quién estaba detrás de mí se volvía casi insoportable. Los pasos eran tan nítidos como si alguien realmente estuviera caminando allí. Luego subí a los baños y fue ahí donde escuché una voz detrás de mí, como un susurro que se deslizó cerca de mi oído. Sentí un aliento helado rozar mi oreja, lo que me hizo estremecer. Sin embargo, terminé mi recorrido con el corazón acelerado, recordándome a cada paso que era mi trabajo. Esa misma noche, ya cerca de las 2 de la mañana, me encontraba en la caseta con otro compañero. Ambos despertamos de un ligero sueño al escuchar golpes secos en la ventana. Nos levantamos de inmediato, pero cuando nos asomamos no había nadie. Decidimos revisar las grabaciones de la cámara exterior y para nuestra sorpresa no se veía a nadie acercándose en toda la noche. Te cuento esto para que puedas entender la opresiva energía que se sentía en aquel lugar, porque lo que sucedió después es lo que verdaderamente me marcó. En las afueras de la caseta era común que varios perros callejeros se acercaran en busca de comida. Había 2 o 3 a los que les dábamos sobras regularmente, pero un día dejaron de aparecer sin razón aparente. En su lugar, comenzó a rondar un pastor alemán imponente, visiblemente desnutrido y con signos de deshidratación. Empezamos a alimentarlo, pero algo me inquietaba. Nunca escuchamos ladrar a ese perro, ni una sola vez. La idea de adoptarlo me seducía, pensando que podría cuidar de mi casa. Ya tenía una perrita llamada Sally, una cruza de perros salchicha y chihuahua, pequeña y de mirada inocente. Creí que sería bueno que tuviera un compañero, así que llevé al pastor alemán a casa. Al entrar, esperaba que Sally reaccionara, tal vez con ladridos o con curiosidad, pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Al ver al pastor, Sally dio media vuelta y corrió aterrada hacia adentro, llorando de miedo. Aquella reacción fue tan extraña que no pude ignorarla, aunque
en ese momento intenté restarle importancia. Sin embargo, lo que siguió después dejó claro que había traído algo más que un perro a mi hogar. El pastor alemán era imponente, mucho más alto de lo que se espera en un perro raza, pero aún así me agradó la idea de tenerlo en mi patio. Le construí una casa para que pudiera dormir cómodamente. Con el paso de los días, empecé a notar algo inquietante. El perro intentaba entrar en la casa. Mi perrita, Sally, siempre dormía con nosotros adentro, y no me parecía prudente dejar que un perro adulto, recién llegado, se mezclara tan rápido con ella. Durante varias noches, escuché ruidos extraños afuera, como si alguien caminara alrededor de la casa, pero el perro no emitía ni un solo ladrido. Pensé que el cansancio me estaba jugando malas pasadas y que todo estaba en mi imaginación. Una noche, mientras me acostaba, comencé a escuchar claramente cómo alguien intentaba abrir la puerta. Los sonidos se mezclaban con mi sueño, haciéndome dudar de si eran reales o no. Pero entonces escuché el inconfundible sonido de la puerta abriéndose, seguido de una voz profunda y extraña que resonó dentro de la casa. Por fin pude entrar. La voz era grave, inhumana, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me levanté rápidamente, tomé un machete que guardaba bajo la cama y salí a investigar, convencido de que alguien se había colado para robar. Mientras tanto, mi esposa, visiblemente nerviosa, llamó al número de emergencia. Cuando abrí la puerta de nuestra habitación, Sally entró corriendo, temblando y con la cola entre las patas. Estaba claro que algo afuera la había aterrorizado. Caminé con cautela hacia la sala, pero lo que encontré allí me dejó sin aliento. El pastor alemán estaba en el sillón, mirándome fijamente. ¿Cómo diablos había entrado? En la penumbra, sus ojos brillaban de una manera perturbadora, no como los de un animal, sino como los de un ser humano. Sentí una certeza escalofriante. Lo que me observaba no era un perro, al menos no completamente. Bajé el machete y me acerqué al animal para sacarlo, pero algo en su presencia me hizo dudar. Poco después, llegó la patrulla y los oficiales revisaron la casa y sus alrededores sin encontrar nada fuera de lo común. Sin embargo, una de las policías me confesó que el perro la había inquietado profundamente. Aseguró que, al darle la espalda, escuchó un suave murmullo que parecía una risa. Me sugirió deshacerme de él, mencionando que su apariencia era extrañamente perturbadora. Le conté esto a mi hermana, y ella me recomendó tener cuidado con ese animal. Sentía que algo no estaba bien. Unos días más tarde, pasada la medianoche, salí a darle de cenar. Mientras regresaba, oí de nuevo esa voz profunda e inhumana. Oye, ¿por qué no me dejas entrar para que podamos cenar? Me giré y vi al supuesto pastor alemán de pie, sobre sus dos patas traseras, con una expresión aterradora y una sonrisa siniestra. Sus ojos, ahora completamente humanos, me helaron la sangre. Quedé paralizado por el shock, pero luego corrí hacia adentro, gritando para que mi esposa llamara a mi hermana, que vivía cerca. La criatura afuera se echó a reír, un sonido infernal y espeluznante. Con facilidad rompió la cadena y corrió hacia la parte más oscura del patio, saltó la barda y se desvaneció en la noche. Desde entonces no he sabido nada más de algo parecido. Las pocas personas a quienes les he contado esto no se han burlado, pero es evidente que no me creen. Mi hermana, quien sí me creyó, lamentablemente falleció hace unos meses. Así termina esta historia. Por favor, tengan en cuenta algo importante, especialmente aquellos que aún no han tenido un encuentro paranormal. No debemos temer a la oscuridad, sino a lo que acecha en ella. Los nahuales, espectros, sombras y brujas
existen, lo sé, y poco a poco les iré contando las experiencias que mi hermana hubiera querido contar. Se despide de ustedes, Iván, pero manténganse atentos, lo mejor está por venir. Hasta pronto. Recuerden siempre mantener la mente abierta, pero los pies firmes en la realidad. No todo lo que nos rodea es lo que parece, y a veces lo desconocido está más cerca de lo que imaginamos. Si les ha gustado este relato, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Estén atentos, porque lo que viene a continuación es aún más inquietante. Hasta la próxima y que tengan dulces sueños. Ni su santo.